En los cuentos del padre Rafael García Herreros, Agua para lavarnos las manos, En las propias entrañas y El minero, se nos cuentan historias que tienen como fundamento el amor en familia, el respeto, la tolerancia, la persistencia, el trabajo arduo y nociones que son particulares para nuestra vida personal como construcción de nuestro futuro. En Agua para lavarnos las manos, el padre de familia hace una reflexión acerca de cómo herimos a los demás y en muchas ocasiones vemos cómo nosotros con nuestras palabras y con nuestras acciones logramos herir a las personas que nos rodean, incluso si no son nuestros conocidos o amigos. Tendemos a hacer juicios de valor solamente por las opiniones de otros y porque no estamos de acuerdo con ellas. Esto nos lleva a pensar en los mecanismos que tenemos para hablar de los demás y para hablar de nosotros mismos y juzgar la vida de los otros, pensando que tenemos el derecho a hacerlo. Esa es una experiencia que yo he vivido de manera personal en mi ámbito laboral, ya que las personas no me conocen y juzgan el tipo de persona que soy únicamente por lo que ven y por aquellas impresiones que se llevan de mí en ciertos momentos. Eso en muchas ocasiones ha llegado a lastimarme y a herirme como persona, puesto que en ningún momento se han tomado la delicadeza de hablar conmigo o de intentar entender por qué soy así o qué me ha llevado a ser la persona que soy. Comparto la misma reflexión que Diana, porque muchas veces cuando uno convive con más personas en algún lugar puede llegar a desconocer al otro y juzgarlo de manera equivocada simplemente porque es el otro, pero muy seguramente vamos a pedir compasión si fuéramos nosotros el juzgado, pero no todos tendríamos el amor en el corazón como este padre de familia para permitir que el otro sea salvado, que el otro también reciba la misericordia que nosotros esperaríamos. En las propias entrañas, cuando el pescador escucha la historia y se aferra a la idea de buscar un pez que le permita ser feliz y que lo saque de su monotonía, pienso que eso también lo vemos reflejado mucho en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en aquellas decisiones que nos mantienen siendo infelices o que nos mantienen en relaciones que son tóxicas o que no son muy productivas para nuestra propia vida. Pensamos que la salvación está en algo externo y la salvación siempre está dentro de nosotros, con lo que nosotros pensamos, con lo que sentimos y con aquellas cosas que nos hacen valiosas. Esta es una experiencia que también me ha ocurrido. A veces he sido muy reticente al querer ciertas cosas, como cuando estudié mi primera carrera y a toda costa quería graduarme de antropología sin escuchar razones. Pensaba que la felicidad estaba en la antropología y no me detuve a pensar que de pronto la felicidad estaba dentro de mí y las cosas para las que yo me sentía más capaz, más segura y más tranquila. Eso me llevó a después darme cuenta que definitivamente la felicidad no era mi felicidad, pues en ese momento no era la antropología, y que al enseñarle a los demás temas en los que de pronto fui muy buena, eso me dio más satisfacción personal porque sentí que estaba apoyando a otros en su proceso y no únicamente a mí de manera egoísta. Muchas veces intentamos buscar la felicidad a toda costa, ¿no? Como la experiencia de Diana y olvidamos realmente ser felices en el camino.
Yo creo que esa es más para mí la reflexión del cuento, y es que la búsqueda de la felicidad es ser feliz en sí, en su búsqueda, no llegar en un momento a ser feliz y probablemente sea algo tan fugaz como ese pez que le entregó a ellos. Si él se hubiera quedado en que esa era su felicidad, hasta ahí hubiera concluido, no habría más. Pero realmente eso es la felicidad. ¿No podríamos aspirar a algo más? Y en el cuento del minero, la perseverancia con la que él toda su vida va a trabajar a la mina, pienso que es algo con lo que debemos levantarnos nosotros también todos los días, pensando en aquello que debemos hacer, no por la satisfacción de los demás, no por una satisfacción económica, sino por una satisfacción propia, el hecho de conseguir cosas por nosotros mismos y de tener una meta. Eso nos hace personas que luchan y no solamente desinteresadas que van por la vida saltando de pronto de proyecto en proyecto, dejando inconclusas muchas cosas, sino que eso nos permite esforzarnos más para conseguir unas metas más claras y para tener un éxito mucho más tranquilo y mucho más productivo para nuestra propia vida emocional. Con el minero me siento reflejada cuando pienso en la docencia, en el hecho de levantarme todos los días y pensar que si bien no todos los días en el aula los niños aprenden lo que uno espera que ellos aprendan, de alguna manera logro tocar la vida de ellos, así sea con un chiste, con un ¿cómo estás?, con una palabra de aliento o con el solo hecho de saludarlos, de abrazarlos o escucharlos. Eso me da más satisfacción y pienso que mi mina de oro sería llegar a tocar la vida de esos niños de tal manera que ellos en el futuro se conviertan en personas sabias mentalmente y emocionalmente para que puedan construir un mundo mucho más equitativo e igualitario. El tercer relato, el del minero, es un relato muy hermoso realmente, en la medida en que narra cómo muchas veces hacemos trabajos porque sí, como carentes de sentido, pero se encuentra uno un porvenir el cual seguir, un horizonte, y este trabajo se convierte en algo esencial en nuestras vidas, en nuestro motivo para estar, nuestro motivo para existir, y eso es lo que deberíamos perseguir todos.